situación? ¿Por qué estoy batallando tanto? Y muchas veces no sabemos el porqué de las cosas. Nos encontramos en esas interrogantes y hermanos, no hay nada de malo cuando llegamos al Señor con una sinceridad para conocer el porqué. Siempre es bueno venir a Dios, siempre y cuando lo hagamos con la actitud correcta, de presentarle a Dios nuestras dudas, sino con una acción de reclamo. Eso es lo que estaba pasando con Habacuc. Él veía a su alrededor, bueno, destrucción, violencia, pleito, contienda que se levantaba, la ley había sido debilitada y el juicio no salía según la verdad. Por cuanto el impío asediaba al justo, dice aquí la palabra de Dios, dice, por eso sale torcida la justicia. Y la pregunta que Habacuc estaba haciendo al Señor es esto: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? O sea que Habacuc estaba orando, hermanos, al respecto. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a permitir todo esto? Estoy orando, Señor, y no me has contestado esta oración. ¿Por qué no has respondido, Señor? Yo quiero que esto termine, yo quiero que esto pare. Y después le dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Como yo siempre he dicho, hermanos, para poder entender un poco mejor el libro de los profetas menores, según el que estemos estudiando, tenemos que ir al contexto histórico. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué Habacuc se hace estas preguntas? Y resulta, hermanos, que el profeta Habacuc está hablando, hermanos, dentro de su contexto histórico, durante los días de un rey que se llamó Manasés. Para este punto, ya estudiamos, hermanos, hemos visto los profetas menores de una forma cronológica. Para este punto ya el pueblo del norte, Israel, había sido llevado cautivo por los asirios. Dios les había mandado muchísimos profetas, una y otra vez, que les amonestaban que el juicio venía, que ellos tenían que apartarse de los malos caminos, pero ninguno hizo caso y la nación desafortunadamente fue llevada cautiva por los asirios, tal y como los profetas lo habían predicho. Ahora el pueblo del sur, Judá, estaba siguiendo muchos de los pasos que los hermanos del norte habían seguido. Y Manasés, hermanos, nos da una historia muy típica, hermanos, del pueblo cuando estaba pecando. Cuando el pueblo de Israel, me refiero a la nación del norte, fue llevada cautiva por los asirios, y esto lo vimos en las sesiones pasadas, estaba, hermanos, un rey que se llamaba Ezequías reinando en el sur, en Judá. Ezequías fue un buen rey. Nosotros vimos algunos aspectos de él las semanas pasadas. Fue un buen rey. Sin embargo, cuando Ezequías murió, su hijo llegó al trono y hizo todo lo opuesto a lo que su padre había hecho. Dice la palabra de Dios en Segundo de Reyes, capítulo 21. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Fíjense bien, de 12 años. Y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rendió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa, de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo os he mandado, y conforme a toda la ley
que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová del Dios de Israel: he aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que el que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira desde que el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fíjense, hermanos, que en esta porción que hemos leído, ahorita voy a leer unos versículos más lo referente a Manasés, hemos visto, hermanos, varias cosas. Que Manasés reinó 55 años. Voy a simplemente recalcar varios datos importantes. 55 años reinó, fue hijo de Ezequías. Ezequías fue en general un muy buen rey. Sin embargo, Manasés siguió los pasos de su abuelo Acaz, que había sido padre de Ezequías. Porque dice también aquí que reedificó los lugares altos que Ezequías había derribado. Levantó altares a Baal. También hizo una imagen a Acera como Acab. Fíjense bien, el peor de los reyes de Israel. Adoró a todo el ejército de los cielos, es decir, las estrellas, los astros, los horóscopos y todo ese tipo de cuestiones que son del ocultismo, y rindió culto a aquellas cosas, dice la palabra. No solamente eso, pero también dice que edificó altares dentro de la casa de Jehová, es decir, en el mismo templo. Altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios del templo. También, hermanos, pasó por fuego a uno de sus hijos. Dice aquí, vuelvo y retomo la lectura, dice aquí versículo 16, fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Entonces, hermanos, Manasés fue una persona muy terrible para el pueblo de Dios. Si usted va allá al libro de las crónicas, usted va a encontrar una historia con que al final aparentemente Manasés se arrepiente de todo lo que hizo. Sin embargo, hermanos, el daño fue importantemente hecho dentro de Israel, dentro de Judá, porque después, hermanos, los siguientes reyes que siguieron los pasos de Manasés. Podemos ver, por ejemplo, después en el capítulo 24 de Segundo de Reyes, hermanos, siguieron varios reyes que fueron hijos de Manasés. Por ejemplo, en el capítulo 24 de Reyes dice: en su tiempo subió en compañía Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra que Jehová había hablado por sus siervos los profetas. Esta referencia que, hermano, encontramos aquí, también la encontramos por allá en el capítulo 21, versículo 10, lo leí hace rato, dice: habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo. Entonces, dentro de esos profetas tenemos a nuestro profeta Habacuc, que es el que vamos a estudiar el día de hoy. Pero vuelvo otra vez a 2 de Reyes 24, versículo 3, dice: ahora, ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová,
para quitarla de su presencia por todos los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Es decir, hermanos, que la influencia negativa de Manasés trascendió a los siguientes reyes. Por ejemplo, Josías, después de Manasés tenemos a Amón, un rey que duró unos pocos meses nada más. Después Josías, hermanos, también que reinó después que muere Manasés. Encontramos la historia en 2 Reyes capítulo 22 y 23. Y fue un buen rey. Sin embargo, él murió en una batalla tratando de detener a Faraón Necao, que venía a pelear contra él, contra el rey de Siria. Después encontramos a Joacás, encontramos la historia de él en 2 Reyes 23, ¿verdad? Ahí encontramos esa historia. Él reinó solamente 3 meses, hermanos, y también se nos dice que hizo lo malo. Y ahora Joacim, hermanos, que es la historia del cabo de ello hace un momento, que durante su reinado se lleva a cabo la primera deportación a Babilonia. Dios envió, hermanos, a los caldeos, es decir, a los babilónicos, por causa del pecado de Manasés. Entonces, esto es importante, hermanos, que nosotros lo entendamos. Todo esto lo que estaba sucediendo, hermanos, en los tiempos de Habacuc. Por eso es que cuando Habacuc se hace esta pregunta, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no irás? Es decir, Habacuc estaba orando por la situación de su país, estaba orando porque veía la violencia, estaba orando porque veía toda la idolatría en la cual ellos estaban sumiendo, estaba orando porque él veía que en el templo mismo se habían instituido altares, hermanos, para adorar al ejército de los cielos, es decir, a los astros y las estrellas. Hay imágenes de acera que se habían hecho, se habían reconstruido aquellos lugares altos que Ezequías había derribado, en fin, hermanos, todo esto, hermanos, era un total caos, una inmoralidad que se estaba viviendo, no solamente eso, hermanos, pero la idolatría, la inmodestia, el culto a lo oculto, la corrupción. Habacuc estaba viendo, hermanos, la decadencia moral de su nación. Por ello es que él empieza a orar al Señor. Y cuando él empieza a orar, hermanos, él hace estas preguntas. Como dije yo hace rato, muchas veces, hermanos, siempre y cuando nosotros hagamos la pregunta con la actitud correcta, no tenemos, hermanos, por qué quedarnos callados. Simplemente con la actitud correcta venir al Señor preguntándole, Señor, ¿por qué está pasando esto? Recuerda, hermano, que muchas veces las preguntas que se han hecho en la Biblia, Dios las ha respondido, hermanos, de una forma que nos ha dado esperanza también a nosotros. Por ejemplo, el libro de Habacuc es una respuesta a esas preguntas que Habacuc estaba haciendo al Señor. Tenemos otro caso, por ejemplo, voy a salirme un poquito del tema haciendo un paréntesis, pero se me está viniendo a la mente, hermanos, por ejemplo, en Juan capítulo 14, déjenme busco aquí el pasaje en Juan capítulo 14, cuando Tomás, hermanos, hace una pregunta que parece una pregunta un poco necia, pero mire, voy a leer este pasaje, dice así, versículo 1 del capítulo 14 de Juan: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ya sabéis dónde estoy, perdón, ya sabéis dónde voy, sabéis el camino. Y versículo 5, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Aquí está una pregunta que parece que está un poquito sacado del contexto, pero el versículo 6, el Señor le da una respuesta, hermano, que ha sido un versículo muy usado en el cristianismo, hermanos, por siglos. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceréis. Y si desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, hermanos, tenemos aquí algo muy interesante. Cuando nosotros hacemos esto, hacemos unas preguntas para que el Señor nos responda, ¿verdad? Y el Señor nos da una respuesta. Ahora tenemos aquí a Habacuc haciendo esta pregunta y le da respuesta el Señor ahora. Dice versículo 5, mire cómo le responde el Señor: mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas.
formidable